Bueno, cordial saludo para todas y todos. Este es el curso de gestión de alcance, tiempo y costo. Mi nombre es Gerson García y en este momento tengo el rol de director del curso. Vamos a tratar la conferencia web de la unidad 2, fase 3, que tiene como fin desarrollar la definición del tiempo del proyecto. Específicamente en la generalidad de esta fase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir el tiempo del proyecto, lo vamos a realizar en el entorno de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la parte de aportes, y en el entorno de evaluación será específicamente para la realización de la entrega de esta fase. El producto a entregar, como siempre, es un documento PDF, no un documento en Word, en Excel o PowerPoint, es un documento PDF en el cual ustedes van a consignar cada una de las actividades a las que corresponde esta fase. El peso evaluativo es de 120 puntos, que es, me parece que es una cantidad importante de puntos. Em, en lo que tiene que ver ya con las caracterizaciones específicas de esta fase, entonces lo primero que vamos a hacer es definir el tiempo para realizar la ejecución del proyecto. Recuerden que nosotros estamos trabajando sobre un proyecto que ya está realizado, un proyecto que ya está definido, un proyecto que ya está terminado, por lo cual lo que nosotros hacemos son los procesos de verificación y validación y rectificación de lo que se hizo en ese proyecto. ¿Listo? También vamos a hacer, vamos a establecer la secuencia de las actividades para la ejecución del proyecto. Recuerden que esto fue cuando nosotros hicimos la estimación del EDT, el diagrama de desglose de proyecto. Vamos a estimar la duración de las actividades y para esto vamos a aplicar la metodología PER, que la vamos a hacer por medio de la fórmula y también lo vamos a hacer por medio de un diagrama PER. Este mismo nos va a determinar o nos va a permitir determinar la ruta crítica del proyecto. También se va a determinar o se va a establecer un cronograma de ejecución. Ustedes saben que es un cronograma normal, simplemente donde van a quedar descritas las actividades. Lo podemos hacer por día, por semana, por meses, dependiendo pues del tiempo de ejecución que haya tenido el proyecto. Y para finalizar, haremos el diagrama de Gantt, que es un diagrama de proyecto donde vamos a recopilar todos los requerimientos del mismo para tener la información suministrada. ¿Listo? Entonces, estas serían pues como las características específicas y ya vimos también las características generales. Cuando se habla de definir las actividades y establecer la secuencia de ejecución del proyecto, para eso nosotros ¿qué tenemos que mirar? Es el EDT. Recuerden que el EDT fue lo que hicimos en la fase anterior. En la fase anterior aplicamos la metodología espiral para hacer como una secuencia lógica del desarrollo de cada una de las actividades y las fases que componen el trabajo, y el EDT, que era el que nos va a determinar cuáles eran esas actividades en las cuales nosotros tendríamos que aplicar la metodología espiral para verificar el avance que van teniendo cada una de ellas. ¿Listo? En el diagrama ustedes pueden ver, recuerda que yo les dije que este era el diagrama general. Este es un diagrama general el cual ustedes lo podían aplicar a su proyecto o podrían revisar cuáles eran esas actividades que tenía el proyecto que ustedes escogieron. Estas actividades podían ser más, pero no podían ser menos, ¿recuerdan? O sea, pues en la de inicio yo tengo alcance, tengo la matriz de asignación, la carta de proyecto. Ustedes pueden tener más de esas tres actividades y al igual que en cualquiera de las otras como planificación, ejecución, seguimiento y cierre, pero lo que no deben de tener menos, porque aquí está la información mínima para nosotros poder ejecutar un proceso independiente de la magnitud del mismo. ¿De acuerdo? En lo que ya tiene que ver con el diagrama PER, que es el tema específico de lo que vamos a realizar, así como en la fase 2 lo importante era la metodología espiral y el diagrama PER, en esta el proceso importante que va a llevar pues el peso sobre esta fase sería la metodología PER. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí con la metodología? La metodología, ustedes pueden ver que, por ejemplo, nosotros tenemos una especificidad ahí en cada uno del diagrama que ustedes ven en la parte inferior. Entonces, ustedes pueden ver que están numerados, ¿no? Dice 1, 2, mire que el que sale dice 3, 4, listo. Y entonces nosotros vamos a tener lo que son hitos
y lo que son actividades. Entonces, nuestro hito principal sería el 1, pero del 1 se van a desagregar al comienzo como tres actividades que sería el 2, el 3 y el 4, pero al de estas actividades tener otras actividades adicionales, estos se convierten en hitos. Es decir, que nosotros vamos a tener un hito principal, que sería 1, y vamos a tener tres hitos secundarios, que serían 2, 3 y 4, porque de eso se desprenden. Entonces, mientras se sigan desprendiendo, entonces van a ser hitos y cuando ya no más, entonces van a hacer tareas. ¿Listo? Entonces, esa parte es importante que nosotros la tengamos claro. Al comienzo les estaba hablando de que nosotros vamos a trabajar con una ecuación. ¿Y esta cuál es? Es la ecuación, es la de tiempo esperado. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta ecuación? Tiempo esperado es igual al tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista, todo esto sobre 6. Entonces, por ejemplo, les estoy dando la explicación que está en el cuadro de abajo, ¿cierto? Tenemos el tema de pólizas, tenemos el tiempo optimista para la consecución de esas pólizas de 4 meses, tenemos el tiempo más probable para la consecución de esas pólizas que es de 5 meses y tenemos el tiempo pesimista que sería 6 meses. Entonces, ¿cómo sería ahí? Entonces sería tiempo optimista que es 4 más 4 veces el tiempo más probable que sería 4 por 5 más el tiempo pesimista que es 6. Entonces, si hacemos la operación, 4 más 4 por 5 queda 20, sería 24. 24 más 6 me daría 30 y 30 dividido 6 me daría 5. O sea que mi tiempo esperado es 5. Entonces, esto es lo que yo tengo que aplicar para cada uno de los procesos que yo tengo dentro de mi proyecto, teniendo en cuenta que mi proyecto ya ha sido un proyecto terminado. Es decir, de que no voy a inventar mi información ni nada porque el proyecto ya está. Entonces, en ese orden de ideas, ese sería el tema de lo que yo quiero que ustedes ejecuten. Continuamos. Para determinar la ruta crítica del proyecto, que sería la segunda fase, porque entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es mi mapa PER, entonces yo lo hago. ¿Y cómo lo hago? Entonces voy a tener el hito inicial y cada uno de los hitos secundarios. ¿Cómo sería el tema de los hitos secundarios? Miren, vamos a revisar de nuevo el diagrama de GAM el diagrama de T. Entonces, mire, entonces mi hito sería un hito, sería el hito principal, sería la gestión del proyecto, de mi proyecto que sea la realización de una carretera, de un edificio, Transmilenio, puede ser también una represa, lo que ustedes hayan escogido. Ese sería el inicial. De ese se van a desprender los otros hitos, que son los segundos hitos principales, que sería como la iniciación del proyecto, planificación, ejecución, seguimiento de los proyectos y cierre de los mismos. Y luego las tareas serían lo que va inmerso en cada uno de estos procesos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo ya tengo, para poder realizar los pasos de la ruta crítica son, primero, yo empezaría con lo que tiene que ver el tema de describir las tareas. La descripción de las tareas ya las tengo porque las tengo desde la fase 2. ¿Listo? ¿Y ese cuál es? El EDT. La secuencia de las actividades. La secuencia de las actividades, ¿cómo la voy a lograr? Con el PER que voy a hacer ahora. ¿Y cómo voy a hacer el PER? Voy a tener en cuenta la ruta crítica y voy a tener en cuenta mi EDT. La identificación de los factores dependientes. ¿Cómo voy a hacer este? Con el PER y con el GAN. Con el PER, porque con el PER me va a dar a mí el hilo conductor de cada uno de los factores, que los que son dependientes, independientes, los que son hitos y son actividades. Y en el GAN, pues yo voy a colocar esa descripción de cada uno de ellos, porque en el GAN, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a colocar el detalle. Voy a colocar tanto las actividades macro como las micro, que serían las actividades. Establecer la duración de las actividades. ¿Cómo lo hago? Por medio del PER, que es la aplicación de la fórmula, y mi diagrama, y por medio del GAN, que me van a quedar descritos así como lo tengo en el cuadro de abajo. Arriba tengo la descripción de la metodología PER y abajo tengo la descripción del GAN. ¿Listo? Para la duración de las actividades. Luego, identificar la ruta crítica. ¿Cómo identifico yo la ruta crítica? Ya les voy a explicar, pero esto se hace por medio del PER, que es las siguientes diapositivas. Para hacer la tabla de secuencia de actividades, ya sabemos que es el GAN, evaluar los recursos, los evaluamos por medio del EDT y determinar la holgura, lo vamos a hacer por medio del PER. Es decir, de que ahora vamos a aprender
cómo se va a identificar el camino crítico o la ruta crítica y también vamos a determinar esa holgura, porque recuerden que no todas las actividades tienen holgura. ¿Listo? Entonces, miren aquí. Tenemos esta información, ustedes la encuentran en las referencias bibliográficas que están acompañando a la unidad para el desarrollo de esta fase. El diagrama PER de un proyecto. Entonces, mire que aquí estamos hablando se está tomando como ejemplo la instalación de unas placas solares para calentar agua en una casa. ¿Listo? Entonces, miren, lo primero que yo tengo que sería el análisis de requerimiento y el análisis de requerimiento, mire que a mí me van a salir, me salen tres filas. Tengo la primera fila que me sale el reforzar tejado, instalar paneles, conexión de paneles y puesta en marcha. Tengo una segunda que sería mi segundo hito, que sería el cableado eléctrico y el montaje de baterías, y tendría un tercer hito, que sería el tema de la obra hidráulica. Listo, hasta ahí bien. Ahora ustedes ven esta segunda, que es, a diferencia de la anterior, esta ya tiene unos tiempos. ¿Listo? Entonces, estos tiempos ya están definidos dentro de mi proyecto que ya está terminado. Entonces, tengo que lo pueden asumir como días, como semanas, como meses, como quieran. Análisis de requerimientos, entonces ya sé que van a ser 3 días o 3 semanas. Tengo el reforzamiento, el del tejado, la instalación de paneles, las conexiones de los paneles y la puesta en marcha. Las semanas o los días, asumamos que son días. Entonces serían 3 días para el análisis de requerimientos, 7 días para el reforzado, 2 para instalar los paneles, 3 para la conexión de paneles y 2 para la puesta en marcha. De mi segundo hito tengo 10 días para el cableado y 3 para el montaje, y el último hito, que sería la obra hidráulica, tengo 5 días. Entonces yo tengo que estar muy pendiente de esta información que me están dando aquí para el siguiente proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo caminos de ejecución, ¿cierto? Los caminos de ejecución sería, cada hito tiene un camino de ejecución. Por ejemplo, el primer hito, que sería el análisis de requerimiento, tiene su línea. El segundo hito, que sería inicia con los análisis de requerimientos nuevamente y tengo su línea. Y el tercero arranca desde el análisis de requerimiento y tenemos la línea también. ¿Listo? En ese orden de ideas ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué sale de la obra hidráulica si la obra hidráulica está sola y después yo veo ahí que dice conexión de paneles y puesta en marcha? Nos devolvemos a la anterior diapositiva. Ustedes pueden ver las líneas de continuidad del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Miren que, por ejemplo, de la primera línea que yo tengo que yo primero necesito reforzar el tejado para poder instalar los paneles y después hacer la conexión de los paneles. Pero si ustedes ven el segundo, después del cableado y el montaje de las baterías, yo tengo que hacer la conexión de paneles. Es decir, que si yo no puedo hacer la conexión de paneles, si no he tirado el cableado y no he hecho el montaje de las baterías. ¿Sí me entienden? Y miren la última, que es la obra hidráulica. Yo tengo que hacer la obra hidráulica, pero después de que ya se ha hecho la obra hidráulica, yo ya podría hacer mi conexión de paneles. Entonces, si ven que esta sería como la unión de la explicación para yo poder llegar a mi final, que sería la puesta en marcha. Es decir, que mi inicio es el análisis de requerimiento, que es en 3 días, y mi final sería la puesta en marcha. ¿Listo? Entonces, me devuelvo a la diapositiva anterior donde estaba la explicación. Entonces, miren, el camino 1 se demora 17 días. El camino 2 se demora 21 días. El camino 3 se demora 13 días. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces mire que yo ya tengo unas fechas definidas de duración para mi proceso. Entonces, ¿qué es lo que me indica eso? Que yo tengo unos hitos o unos puntos específicos en el desarrollo de mi actividad para poder instalar los paneles solares para calentar agua en una casa, que serían ¿cuáles? Reforzar el tejado, instalar paneles y la obra hidráulica. Es decir, de que estos para mí no pueden tener holgura. Es decir, de que si el reforzado del tejado se tiene que demorar 7 días, sí o sí. Y la instalación de paneles se debe demorar 2 días, sí o sí. Es decir, de que entre el reforzado y el instalado de paneles van 9 días. Y para el hidráulico yo tengo 5 días. O sea que yo no puedo mover estas. Es decir, que mis otras actividades sí pueden tener manejo. Es decir, de que pueden durar más o menos, pero y a diferencia de el reforzado, la instalación de paneles y la obra hidráulica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el tema aquí?
Cuando a mí me dicen que holguras, sería el tiempo que yo tengo para iniciar o el tiempo que me puedo demorar de más en una actividad sin afectar mi tiempo de entrega. Porque recuerden que es que yo ya tengo un tiempo de entrega definido y yo ese tiempo no lo puedo cambiar. O sea, sí o sí, yo tengo que terminar en la fecha que está establecida, pero para eso tengo mis actividades determinadas y tengo mis actividades que me permiten el proceso de holgura. Entonces ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí hay un proceso. Entonces sería, por ejemplo, la instalación de paneles. Mire, entonces yo tengo un inicio, digamos que yo lo estoy iniciando el 27 de abril y entonces yo lo tendría que estar terminando el 22, el inicio tardío sería el 3 de mayo. Ese sería el inicio más tardío que yo tendría. Entonces ya sabemos que si yo utilizo el inicio tardío, yo tendría que estar terminando el 5 de mayo y si lo inicio, si hago un inicio temprano, entonces estaría terminando el 27 normalmente porque son 2 días. Lo mismo pasaría para el tema de la obra hidráulica. Si yo tengo un inicio temprano, yo sé que yo lo inicio temprano el 19 de abril y lo estaría terminando el 24. Y si lo inicio tardío, lo inicio el 30 y lo termino el 5. ¿Sí me entiendes? Ahí está. Ese sería el tema de lo que yo tengo que estar trabajando allí, pero siempre tengo que estar pendientes de mis actividades principales y secundarias de los otros procesos. Entonces, miren, aquí está. Tengo aquí el proceso, entonces tengo el inicio temprano y el inicio tardío de cada una de las actividades para yo poder llegar a mi proceso final. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que nosotros verifiquemos cuáles actividades se pueden retrasar y cuáles no, porque de unas dependen las otras. Entonces, con lo que tiene que ver, las preguntas las vamos a utilizar, las vamos a manejar al final y si nos tenemos que volver en la presentación no hay ningún problema porque precisamente para esto es este tipo de ejercicios de la conferencia web. Entonces, con el tema del diagrama de Gantt, o sea, después de que yo ya he hecho mi metodología PER, para mí sería este proceso muy fácil porque yo ya tengo LDT, donde tengo la descripción. Tengo el diagrama PER, donde yo hice ya, tengo la ruta crítica, o sea que son los tiempos en los que yo me voy a demorar en cada una de las actividades. Y en el GAN, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente voy a hacer yo la descripción de cada uno de los procesos. Es decir, voy a colocar mis hitos y voy a colocar mis tareas y voy a colocar cuánto se va a demorar cada una de ellas. Recuerden que estamos trabajando, sé que lo he dicho varias veces, pero es importante, estamos trabajando sobre un trabajo, un proyecto terminado, un proyecto que inició en una fecha y terminó en otra fecha y ya están. Entonces ya nosotros sabemos que nuestra fecha de inicio sería la semana 1 y nuestra fecha final sería la semana que sea o el mes que sea del proceso porque ya está. Entonces recuerden. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es tener una visualización de los hitos, tener una visualización de las tareas, se van a representar cada una de las actividades y tenemos que hacer el desglose. O sea, aquí no es que me van a colocar solamente los hitos y ya no. Lo importante es que quede el desglose para nosotros verificar cómo se hizo ese proceso de terminación. Y hay otra cosa que es muy importante, muchachos. Miren, por ejemplo, aquí en el, en el inicio les voy a mostrar, espera que me voy a volver a la siguiente actividad. Listo, perfecto. Miren que nosotros tenemos las actividades en cada una de nuestras líneas de ejecución. ¿Listo? Y entonces, miren que ellas podrían iniciar unas antes o otras después, pero lo importante es que dentro del desarrollo macro, ellas tengan su proceso y nosotros le tenemos que dar su importancia. Miren, por ejemplo, si la obra hidráulica no comienza y no se termina antes del proceso del desarrollo de la conexión de paneles, yo no podría hacer la conexión de paneles. Si yo no refuerzo el techo, yo no puedo hacer nada, porque el techo es donde yo voy a hacer mi proceso de ejecución de mi proceso de instalar los paneles. Y si no tiene el reforzamiento adecuado, cuando yo los vaya a instalar paneles, eso se va a caer. Y si yo no instalo los paneles, entonces no puedo hacer el proceso de cableado, no puedo montar las baterías, mucho menos puedo hacer la parte de la conexión. Entonces, miren, eso es lo que nosotros tenemos que entrar a verificar, el hilo conductor de cada uno de esos procesos, pues, que estamos realizando nosotros, que es importante, pues, que nos quede claro. Entonces, eso es lo que yo quiero. Entonces, cuando ustedes ya terminan el diagrama de Gantt, ¿qué es lo que va a hacer, qué va a pasar aquí? Ustedes van a tener diagramado
van a tener como esa cartografía de cada uno de los aspectos en que se van a realizar las situaciones. Entonces, miren, por ejemplo, miren que la tarea 4 inicia en la semana 5 y la tarea 5 inicia en la semana 4, pero no necesariamente el hecho de que inicie significa que va a terminar después, porque miren que ahí ustedes se van dando cuenta que la tarea 5, aunque inició una semana antes, está terminando una semana después. Entonces, eso es como los procesos que nosotros tenemos que haciendo verificación y que yo quiero que ustedes tengan como esa idea o ese panorama claro del desarrollo del mismo. Como les decía, estas son cada una de las referencias bibliográficas que se encuentran consignadas dentro de la unidad para que ustedes puedan hacer su proceso de verificación. Esto no significa que ustedes no puedan consultar otro tipo de procesos y procedimientos para el mismo. No, claro que lo pueden hacer. Simplemente que siempre la universidad va a procurar de suministrarles a ustedes pues todo lo que ustedes van a requerir para el desarrollo de cada una de las actividades, pero si ustedes lo pueden complementar, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. ¿Listo? Entonces, para el trabajo, ¿qué es lo que se va a hacer? O sea, qué es lo que se va a entregar? Portada, introducción, objetivos, ustedes ya saben, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero solamente hay un objetivo general, no pueden haber dos objetivos generales. El objetivo general, por eso se llama general, es uno solo, y los objetivos específicos deben estar inmersos en el objetivo general. Es decir, no puede haber una discordancia entre ellos. Es decir, de que lo que tú estimas como específico tiene que estar claro, generalizado en el objetivo general. Establecer la secuencia de las actividades y esa cómo la vamos a establecer. Recuerden que ya tenemos un diagrama EDT donde nosotros hicimos ese proceso. Vamos a estimar la duración del PER, entonces vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer una, que sería el tema de el diagrama PER, que lo vamos a utilizar, y el diagrama PER nosotros vamos a colocar otro diagrama donde nosotros vamos a resaltar la ruta crítica. ¿Listo? Entonces tenemos la estimación de las actividades. ¿Cómo vamos a hacer la estimación de las actividades? Recuerden que tenemos la fórmula y también voy a darles un enlace que se los voy a compartir cuando les comparta la grabación de cómo se puede realizar un diagrama PER, que es un software que me parece a mí que es muy fácil, que ustedes pueden utilizar. De todas maneras es opcional. Si ustedes quieren utilizar algún otro tipo de software para la realización de la metodología PER, no hay ningún problema. Pero este es fácil de usar y es opcional. ¿Listo? A ver. Listo. Y aquí me falta esto. Listo. Entonces, después de determinar la ruta crítica, si quieren, la pueden hacer en el mismo diagrama PER y la resaltan, o pueden hacer uno aparte solamente con la ruta crítica. Eso es opcional. Los dos van a ser aceptados sin ningún tipo de problema. Y la elaboración del cronograma, del diagrama de Gantt, pero como les digo, el diagrama de Gantt tiene que ser un diagrama general detallado, es decir, que ustedes van a colocar los hitos y van a colocar las actividades y como ya tienen los tiempos que ya los sacamos utilizando la ecuación para el tiempo esperado, entonces con esos mismos tiempos ustedes van a ejecutar el proceso. ¿Listo? Entonces la idea que sería a grandes rasgos, esto sería lo que yo les quería explicar. Entonces voy a abrir el espacio para lo que tiene que ver con el tema de preguntas, dudas, inquietudes. Entonces los escucho, muchachos. Profe, buenos días. Buenos días. Eh, Tengo una pequeña pregunta con el tema del establecimiento de la ruta crítica y no la pude corregir la vez anterior. Bueno, es algo similar a otro proyecto que estamos Perfecto. manejando y es en Ajá. el tema de la ruta crítica. Digamos, nosotros estamos trabajando sobre un proyecto que es el traslado del archivo de todos los elementos que tenía el Banco de la República para los que eran de ferrocarriles nacionales y bueno, eso ya se acabaron, pero tienen todavía todos los documentos de los pensionados. Entonces, querían hacer o el proyecto era hacer un traslado, es hacer un traslado Sí. de todos los archivos, pero dentro de todas las etapas del proyecto implica que haya una supervisión, es decir, desde la primera actividad, incluso desde la preparación
digamos, de la nueva bodega hasta el movimiento de los archivos, todo, todas las, digamos, todas las actividades deben estar verificadas por un supervisor, un coordinador. Entonces, Ujú. obviamente, cuando se va uno por la ruta crítica, pues si no hay supervisión en ninguno de los puntos, básicamente la actividad de supervisión del traslado, de organización, de limpieza, desinfección, de todo lo que se va a hacer desde el primer punto hasta el final, o sea, la ruta crítica sigue siendo solo el punto donde está la supervisión de cada una de las actividades. ¿Cómo hacer para que realmente no se vaya por ahí? Porque pues no sería lo real del proyecto. Exacto, por eso, pero es que, pero el proyecto, te lo digo pues como lo estoy entendiendo con la información que me estás dando. O sea, para mí el proyecto del traslado, ¿cierto? Para mí el proyecto de traslado. Sí, es el Entonces, si movimiento tú, si tú, de los archivos. exactamente, es un proceso logístico que se va a hacer de un punto A un punto B. ¿Es correcto? Exactamente. ¿Listo? Entonces, eso, tú te tienes que definir es en eso. ¿Sí me entiendes? Porque si tú te vas al proceso de la especificidad de la situación, no acabarías nunca. Entonces, a usted le están diciendo que es que usted les van a trasladar documentos, entonces usted tiene que hacer el proceso para trasladar los documentos. La especificidad de la verificación, de la auditoría, de la interventoría, de la verificación de cómo se está el proceso de traslado, ese es un proceso totalmente aparte. Pero el proceso, No se debe incluir dentro de eso, pues que como estaba no, por eso, si incluido, usted por eso, si usted me pregunta a mí que el proyecto de ustedes es el traslado de los documentos de un punto A a un punto B, yo lo haría de esa manera. ¿Listo? O sea, verificar el traslado del punto A al punto B. Es decir, de que mi proceso arranca desde el momento en el que yo ya tengo todo mi material, que obviamente tiene que haberse hecho un proceso anterior, como usted dice, del proceso de verificación y especificidad de qué es lo que se va a despachar para que pueda llegar al punto B. ¿Sí me entiende? Entonces es eso. Entonces yo arranco. Entonces mi primer hito sería traslado de documentos, entonces sería yo cómo voy a trasladar los documentos, en qué los voy a trasladar, entonces si los documentos van a ser, si yo tengo procesos, no sé, pues si me estás hablando de ferrocarriles nacionales, estaríamos hablando de solo papel, entonces ese papel me imagino que ya es viejo, entonces tendríamos que nosotros garantizar el proceso de temperatura, no sé si lo van a empacar en qué tipo de empaque va a ser, si va a ser un empaque al vacío, si se va a empacar en cajas, cómo se va a empacar, ¿sí me entiendes? Entonces sería, tu proceso inicia ahí. Entonces tú ya tienes tus documentos, ya sabes cuáles son, entonces los vas a empacar, unos los vas a despachar, por ejemplo, no sé, en un camión con aire acondicionado, con que tenga en cuenta las medidas para la protección de ese papel, teniendo en cuenta de que es un papel muy viejo, entonces no sé si se va a necesitar el tema de calefacción o aire acondicionado, sería ese proceso de cómo se va a hacer el proceso de despacho, ¿listo? Entonces, los despachos se van a regenerar ¿cómo? Entonces, lo van a manejar de manera cronológica, es decir, los más viejos primero, los más nuevos después, sería ese proceso en el que tú debes de entrar, ¿listo? Y entonces, y el tipo de procedimiento que se va a despachar. Si es en la misma ciudad, entonces se va a despachar vía terrestre. Si es de una ciudad a otra, entonces se va a despachar vía aérea. ¿Sí me entendés? O sea, ahí es donde tú te tienes que preocupar. Tú no debes preocuparte por el tema de la especificidad del tema de la verificación, porque es que la idea es que esa ya tiene que estar inmersa. O sea, tú no debes de preocuparte si entonces, si a ti te dicen que ya puedes despachar, es porque ya hubo un proceso de auditoría antes y se verificó que esos sí eran los documentos, de que estaban en el orden específico, de que se empacaron que se hicieron los empaques específicos para este proceso, que se verificó y se consiguió una empresa logística que hiciera el proceso de despacho teniendo en cuenta el cuidado que deben de tener cada uno de los documentos que se van a despachar. ¿Sí me hago entender? O sea, tú te especificas, tú te concentras es específicamente en la logística y en el despacho del punto A al punto B, no en la especificidad de cada uno de ellos, no. Porque porque mira lo sí, que no, tú me esa estás. era la cuestión, no, igual, digamos, las actividades están bien definidas, son 24.000 cajas, Exactamente. bueno, o sea, es bastante bien, solamente que en el diagrama que presenta el mismo proyecto hay una línea de principio al final donde Ujú. está supervisión y control. Entonces, si Sí, uno por toma eso. esa línea de supervisión y control, pues obviamente si la obvia, obviamente sí da, quedan solamente las tareas del proceso Por eso, logístico. es que no, discúlpame, pero no es que tú lo vayas a obviar, ellas están allí, simplemente que tú no te vas a preocupar por ellas, porque es que ese no es tu trabajo. O sea, tu trabajo es el despacho del punto A al punto B y eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, hay otro diagrama PER donde está única y específicamente el proceso de auditoría.
O sea que sí habrá un proceso, pero es que ese proceso no es el tuyo es el despacho. Entonces tú colocas, si tú quieres lo colocas, entonces revisión, pero tú no te vas a concentrar en eso. Porque si te concentras en eso, sales de tu fuente. ¿Sí me entiendes? Es como el área. Entonces, usted nunca va a ver a la gente de producción mirando cómo es el proceso financiero. ¿Por qué? Porque es que cada uno tiene su especificidad. Entonces, a usted lo contrataron para hacer el proceso de despacho de un punto a otro y van a haber otras personas que están haciendo los procesos de verificación de que el despacho cumpla, pero no están inmersos dentro de su proceso o no están dentro de la especificidad tuya, porque si no, como te digo, sería una locura. ¿Listo? Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? De mi parte, no, señor. Listo. Entonces, me interesa, muchachos, que nos quede claro qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer el trabajo normal, bueno, lo de comienzo. Entonces, vamos a definir las actividades. ¿Cómo se van a definir las actividades? Las actividades ya las tenemos definidas desde la fase 2, que es el diagrama EDT. El diagrama EDT las definimos, entonces son las mismas. O sea que no nos podemos inventar otras actividades. ¿Por qué? Porque es que las actividades ya están. Y ya están en la fase 2. Entonces las vamos a traer acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esas actividades que ya tenemos definidas? Nosotros vamos a establecer la secuencia, que también ya está establecida, porque ya la tenemos en el diagrama PER. Vamos a estimar la duración de esas actividades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la fórmula del tiempo estimado. Y luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer un diagrama PER. Y en ese diagrama PER nosotros vamos a colocar las rutas críticas. ¿Sí, listo? Vamos a colocar cuáles son las actividades que tienen holgura y cuáles son las actividades que serían nuestra ruta crítica. Vuelvo y les digo, en el diagrama PER que ustedes van a hacer, pueden hacer un solo diagrama y resaltan la ruta crítica o hacen otro diagrama específicamente con la ruta crítica. Los dos funcionan igual. En el diagrama de Gantt, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la descripción de lo que nosotros hicimos. Entonces, primero tenemos la secuencia de las actividades que la tenemos del EDT, tenemos la estimación de las actividades que la tenemos por medio del PER, tenemos la ruta crítica que la tenemos por medio del PER y todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a desglosar y lo vamos a colocar nosotros ¿en dónde? Lo vamos a colocar en el diagrama. Es decir, que nosotros aquí vamos a colocarlo dependiendo de cómo es el proyecto, porque si tenemos un proyecto de 3 años, 5 años, pues es mejor trabajar en meses. Si tenemos un proyecto de un año, podemos trabajarlo o en meses, podemos trabajarlo en semanas. Y si es un proyecto muy corto, porque tengo algunos estudiantes que han pasado trabajos que son trabajos muy pequeños, entonces son trabajos que se realizaron en 2, 3 meses, pues ahí sí trabajaríamos en días, ¿no? Pero entonces la idea es eso, que debe quedar la discriminación. No me pueden colocar solo los hitos. Entonces, no, que es que entonces el hito 1 se demoró. No, precisamente tenemos que aprovechar ese el GAN para poder hacer ese desglose y nosotros poder hacer ese proceso de verificación de lo que estamos viendo aquí. Cuándo están iniciando cuáles actividades inician simultáneamente, cuáles actividades no. Hay unas que van a arrancar primero, pero van a terminar después. Eso es lo que, esa cartografía, ese panorama es el que yo quiero que nosotros podamos visualizar en cada uno de los trabajos que ustedes hicieron. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar el EDT de la fase 2 para que nos dé el punto de partida para poder realizar este proceso en la fase 3. Entonces, me confirman si es claro para ustedes y espero pues que lo puedan aclarar, lo puedan tener claro también las personas que no participaron, pero van a estar pendientes pues de esta grabación. Entonces, confírmenme. Entonces, voy a Doctor, muchas preguntar, gracias. John Esteban Blandón, ¿queda claro? Sí, ingeniero, todo está claro, muchas gracias. Perfecto. Anuar Junior, ¿me confirma si es todo claro? Sí, profe, es claro, incluso ahí en el chat puse un link donde pueden hacer el diagrama de la ruta crítica y te sale también con los tiempos estimados y todo para Perfecto. que vayan Entonces, evaluando. bueno, entonces me gustaría, pues, entonces, mientras estén aquí, que tienen acceso al chat, entonces ingresen y vamos a aprovechar y tomamos el enlace que nos acaba de compartir nuestro compañero Anwar. Aquí está, mire, sí, ese es el que yo utilizo también. Ajá. Ajá, ese es. Entonces, miren, muchachos, está aquí. Entonces, con ustedes lo pueden tomar, es muy fácil, la verdad es muy, no tiene ningún tipo de inconveniente y lo pueden realizar de una manera muy fácil, al punto hasta que pueden acomodar las actividades después de que ya está terminado.
es un software, me parece que está acorde pues como al proceso pues tan general que nosotros vamos a realizar aquí. Entonces le pregunto, Elizabeth Rodríguez. Sí, tutor. Perfecto. Seguimos con Walter y Oscar, ¿me confirman si está claro el desarrollo de las actividades para esta fase? Ingeniero, muy amable, gracias. Sí, está muy claro la explicación y bueno, acorde a lo que se espera. Perfecto. Miriam, ¿me confirmas? Sí, señor, todo claro. Perfecto. William, ¿me confirmas? Sí, ya me respondió la pregunta que tenía. Muchas gracias. Perfecto. Y para cerrar con Nelson. Nelson, ¿me confirmas? Nelson, ¿me confirmas si está todo claro o tienes alguna inquietud? Bueno, vamos a tomar el silencio de Nelson como positivo. Listo, entonces en ese orden de ideas daríamos por terminada esta conferencia web. Sí, señor, Voy a... qué pena, es que no podía activar el micrófono, qué No, pena. tranquila, no hay problema, Nelson. Sí, señor, todo Entonces, claro. ok, vamos a dar entonces por terminar la webconferencia. Voy a dejar de grabar y la idea es que apenas tenga la grabación la voy a compartir tanto en el correo interno del curso como en el foro del curso. De todas maneras, les pido el favor de que hay que estar un poco atentos. Yo sé que hay algunas situaciones laborales y familiares que no permiten, pero al menos ustedes pues me pueden informar. Cuando yo envío los correos pues de invitación, ustedes me dicen no puedo asistir, pero voy a estar pendiente de la grabación o algo para yo más o menos tener en cuenta del panorama de la percepción de los estudiantes sobre los correos que se están enviando y sobre las situaciones pues para realizar las mismas. Bueno, entonces voy a terminar la grabación. Dame un momento. Sí. Listo. Perfecto. Listo. Ya